En los laboratorios de suelos del Ministerio de Agricultura se realizan trabajos técnicos para determinar la calidad de la tierra y el tipo de fertilizantes que deben usarse. Para el director del laboratorio es indispensable el uso de abonos químicos. Yo no estoy en contra del uso del abono orgánico, a mí me parece una maravilla, es lo mejor para conservar al suelo, para mejorar las características físicas, textura, estructura, consistencia, capacidad de retención de humedad. Pero no se puede desconocer fundamentos técnicos básicos, elementales, de que los suelos no solo necesitan nitrógeno, que es la fuente de la materia orgánica, que proviene de la materia orgánica. Se necesita otros elementos químicos que el suelo no tiene en las cantidades necesarias para las plantas. Entonces, es indispensable aplicar fertilizantes químicos. Es posible que en épocas antiguas, en la época de los incas, ellos hayan obtenido rendimientos altos en cultivos, pero tal vez se debe pensar que eso se debía a que los suelos eran vírgenes, estaban poco cultivados, pero de ahí para acá el mal uso del suelo, la antitécnica en la conservación del suelo ha hecho que este se degrade mucho. Es indispensable aplicar abono químico a más del abono orgánico. Para Francisco Gangotena, los químicos producen alteraciones en la tierra que llevan necesariamente al uso de más químicos, por lo que según él no es posible mezclar agricultura orgánica con química. Yo no veo la posibilidad de asociar químico con orgánico porque los principios son totalmente diferentes. El uno se basa en la química y el otro se basa en los microorganismos, en la vida que transforma. Yo solo quiero anotar puntos muy concretos por la experiencia que vamos teniendo. Yo creo que es posible, y lo estamos demostrando con la producción nuestra, que se puede hacer agricultura orgánica y únicamente orgánica y de buena calidad. Me remitiría además a otro punto. Hasta hace 40 años básicamente se cultivaba sin químicos y se podía hacer y se mantenía la productividad del suelo. Yo puedo garantizar este momento que en nuestro terreno, después de 5 años, el nivel de productividad es mucho más alto. El destacado biólogo Fernando Ortiz, en un artículo de prensa, cuestionó algunas de las posiciones de Francisco Gangotena. En realidad yo coincido bastante con lo que dijo Pacho el programa pasado, porque me parece a mí que el uso de insumos importados para la agricultura es una fuente de problemas económicos para el país. Estamos gastando divisas en traer fertilizantes, en traer herbicidas y en traer cosas que se usan como agroquímicos. Sin embargo, yo estaba en desacuerdo con él y eso expresé en mi artículo sobre el hecho de que las universidades son casi irrelevantes, porque él decía que lo que están haciendo las universidades aquí es copiando la tecnología de Europa y de Estados Unidos y en lugar de fijarse en los campesinos. Bueno, eso suena muy bien, pero la realidad es que el mundo ha logrado alimentar a la población enorme que tiene el mundo, pues 4.000 millones, 5.000 millones de personas, gracias a la Revolución Verde. Y la Revolución Verde es la aplicación de la técnica que se aprende en las universidades y en lo que se aprende en las ciencias y en la investigación a la agricultura. ¿Usted cree en la Revolución Verde? ¿Cree que fue un éxito la Revolución Verde? Bueno, yo creo que es un éxito parcial. A mí me parece que estaríamos mucho mejor si el mundo no necesitaría agroquímicos. O sea, si hubiera la mitad de la población mundial, todos podríamos estar comiendo lechugas y brócoli. Pero como hay 5.000 millones de personas en el mundo, tenemos que acelerar la producción de cereales, la producción de papas, la producción de estas cosas que dan de comer al mundo, como el arroz, y que necesitan, lamentablemente, de agroquímicos. O sea, los agroquímicos se han vuelto una necesidad. Tienes tú 12 años de... Pero para el ingeniero agrónomo Manuel Zuquilanda, lo que es necesario es fomentar una agricultura sin químicos. Y yo pienso que la Revolución Verde es un fracaso. Y lo digo así en tanto y en cuanto los países tercermundistas nos hemos vuelto dependientes de toda la tecnología que se requiere para sacar la producción en el campo. Voy a poner un ejemplo, el caso de los paperos del Carchi. Ellos me cuentan que hace 20 años, sin poner agroquímicos, agrotóxicos digo yo, tenían una productividad promedio de 1.000 quintales por hectárea. En la actualidad, estos mismos paperos, utilizando todo el paquete tecnológico que recomienda la técnica convencional, tienen un promedio de 350 quintales por hectárea. Entonces,
estamos observando que la productividad ha decrecido ostensiblemente. Eso nos demuestra que la llamada revolución verde pues está fracasando o es un fracaso definitivamente. Los técnicos tenemos que poner mucha atención en volver a muchos sistemas de producción que se manejaron aquí con mucha eficiencia. Yo creo que tenemos que ser un poco humildes e ir allá a las bases campesinas para aprender mucho de ellos. Hay muchos principios que los técnicos tenemos que aprender de ellos. Creemos necesario para el país que se continúe y profundice esta discusión. La salud de nuestro pueblo y su propia supervivencia están profundamente vinculadas al consumo de alimentos sanos y a lograr la mejor productividad de la tierra.